Buenos días, muchas gracias por la oportunidad de poder presentar en este encuentro de trabajadores de Gorgojos esta investigación que ha venido siendo impulsada por estas entidades e instituciones que pueden ver en pantalla. Estamos haciendo un estudio sobre un grupo de gorgojos particular porque son un problema para la agricultura de mi país en un territorio que se llama Casanare. Casanare es un territorio predominantemente plano, donde predomina un ecosistema de sabana y esto ha permitido y facilitado la instalación de grandes extensiones de agricultura y de ganadería extensiva. El problema es que estos amplios cultivos de palma de aceite, hace unos años ocurrió un brote de la enfermedad de anillo rojo, ¿sí? Y el problema fue que muchos agricultores abandonaron sus cultivos y estos se convirtieron en focos de plagas y enfermedades. El gran problema es que la enfermedad del anillo rojo es letal, no hay tratamiento, ¿sí? Es una enfermedad mortal y no tiene cura. Y esta enfermedad le da especialmente a las plantas del grupo botánico del orden Arecales, es decir, las especies palmeras. La enfermedad la produce un patógeno que es un nematodo transmitido por un vector cuyo nombre es Rhynchophorus palmarum, un gorgojo de la familia Dryoptorine. Y este gorgojo pertenece a la tribu Rhynchophorine, que no es un problema local, al contrario, es un problema global. Abajo, a la izquierda, podemos ver la situación del mundo en cuanto a estos insectos, a este grupo de gorgojos, donde podemos ver que Suramérica, a diferencia de Europa y del Medio Oriente, aquí tenemos presentes varias especies en el mismo lugar, haciendo más difícil el problema. Y por eso han pronunciado algunos documentos científicos, como que el que vemos arriba a la izquierda, donde llaman la atención sobre atender el problema de estos insectos porque están amenazando la biodiversidad de palmas. A la derecha pueden ver fotos de las palmas nativas de Colombia que son muy importantes y como ven han tenido que ser cortadas por culpa del deterioro provocado por las larvas de este insecto. Aquí a la derecha en la imagen pueden ver una palma de aceite enferma de anillo rojo y abajo también pueden ver otras fotos de otros síntomas, con lo cual nos plantea unas preguntas de investigación para intentar responderlas. La primera es, ¿será que hay otras especies de gorgojos que están transmitiendo esta enfermedad? No sabemos si estos gorgojos están migrando hacia zonas más altas, ya que en escenarios de calentamiento global les facilita migrar hacia nuevos nichos ecológicos. Del lado de la enfermedad, no sabemos si las palmas silvestres de Casanare están sufriendo de la enfermedad de anillo rojo. Y por último es cómo podemos mejorar el manejo de estos insectos en campo. Entonces, el proyecto pues tiene varias facetas, varios enfoques que le permiten ser integral. El primero, pues, es el científico y tenemos trabajos en entomología de los insectos, en la botánica de las palmas huésped, en la microbiología del nemátodo y en el uso de semioquímicos. Y aquí tenemos, pues, un resumen en imágenes de todo lo que hemos hecho en campo, en laboratorio y en escritorio. También tenemos un enfoque de la ingeniería, de poder desarrollar soluciones a la problemática. Y en este caso, pues tenemos trabajos en diseño, en prototipos, en el uso de tecnologías actuales como los drones y cómo podemos capturar mejores datos para poder desarrollar mejores modelos. En las fotos, ustedes pueden ver, aquí hay un acuerdo binacional donde hay una cooperación. Unos se encargan de el diseño
de los difusores de feromona, cómo han evolucionado en el tiempo. A la derecha pueden ver la aplicación de otras tecnologías como las impresoras 3D o el uso de drones por el personal. Mm. Por último, el proyecto pues tiene un enfoque social, porque este conocimiento generado tiene que trascender a llegar a la mayor cantidad de beneficiarios y personas que requieran este conocimiento. Y aquí pueden ver una lista de todas las acciones que hemos realizado para poder tener el mayor alcance posible a las personas que necesitan. Nuestro enfoque metodológico pues ha sido el trampeo, ¿sí? Aquí pueden ver a la derecha abajo el modelo de trampa que hemos venido utilizando, los elementos que se necesitan para que funcione y hemos repartido más de 600 trampas por todo el territorio con los agricultores que desean colaborar con el estudio. Esto ha permitido capturar más de 30.000 insectos en toda esa red de trampas en el territorio de Casanare. Eh, Al día de hoy podemos decir que hemos detectado 7 especies de la familia Driophthonide. Nos hemos encontrado tanto en cultivos de palma, de musáceas, de piña y de cacao. Y en otro tipo de contextos los hemos encontrado. Son, digamos, muy recursivos. Eh, el- las 3/4 partes de los insectos son Rhynchophorus palmarum, le sigue Metamacius. Tenemos otros acompañantes como Cosmopolites gorgojos muy bonitos como el Rhinostomus, que tiene un dimorfismo sexual marcado. Y aquí el Dynamis, que ese brillo es un carácter para poder diferenciarlo de este insecto tan parecido al Rhynchophorus palmarum. Otros especies capturadas. Con esta red de trampeo, pues quisimos probar un experimento para medir la vectorialidad presente en el territorio, como a través del porcentaje de gorgojos que están cargados con nematodos en una trampa o en un grupo de trampas. Y por eso hemos agrupado estos ejes de muestreo que vemos en colores sobre el mapa, son estas líneas, teniendo en cuenta que un limitante para poder hacer este estudio es que la extracción y detección del nemato necesita el insecto vivo, ¿sí? Y por eso nosotros instalamos 40 trampas vigiladas por nosotros mismos, directamente por nosotros mismos, para poder recuperar los insectos vivos y poder procesarlos. Aquí tenemos los datos a nivel del tiempo. Fueron 12 meses de muestreo seguidos y vemos cómo es el comportamiento de un parámetro que es la cantidad de insectos por mes, por trampa, y cómo se diferencia entre los diferentes sitios diferenciados por colores. Aquí también tenemos unos cuadros que, con unos datos excelentes, pero para hacer rápido, eh, voy a decir que pudimos ver que el norte y el oriente de Casanare son los que presentan mayores valores de insectos en el medio capturados, ¿sí? Que la vectorialidad, es decir, la incidencia de nemátodos en los picudos es de doble dígito, mientras que en plantaciones de palma aceitera responsables han obtenido índices de un solo dígito, ¿sí? Además, logramos detectar nemátodos en una especie diferente al Rhynchophorus palmarum, el cual fue un espécimen del Dynamis boraci. También nos pusimos a buscar nematos y qué tanta incidencia hay la enfermedad en las palmas nativas. Nos pusimos a buscar palmas que mostraran una apariencia de deterioro, que estuvieran en mal estado, para ver si muestrando tejidos internos de las plantas podíamos detectar el nemátodo. Aquí podemos ver la cantidad de ejemplares muestreados y tenemos de esos 35, 3 positivos. ¿Qué se viene a futuro? Las próximas entregas y que empezamos poderlas presentar
en los próximos encuentros de este encuentro de trabajadores de gorgojos es saber si estos insectos están cargando otros fitopatógenos, no solamente nemátodos. Pueden haber otros microorganismos que están cargando y están ayudando a transmitir a través de estas galerías que vemos estas fotos. Hemos muestreado insectos en zonas muy enfermas, ¿sí? En plantaciones que han sido diagnosticadas con alta incidencia de enfermedad, a ver si estos insectos capturados allí también tienen estos microorganismos. Y por último, pues el caso de Metamacios, que es un caso taxonómico que no ha podido ser respondido del todo. Nosotros vamos a contribuir con un análisis del patrón de color de los élitros con segmentos del genoma, a ver si podemos ver una relación entre fenotipo y genotipo en estas subespecies de Metamacios hemipteros. Con esto termino y agradezco mucho la atención prestada. Aquí están los datos de contacto si requieren invitarme, si quieren preguntarme más. Aquí también agradecemos a nuestros patrocinadores y agradecemos mucho a los organizadores de este evento por invitarnos y dejarnos presentar. Muchas gracias.